esta hora inmóvil de mi bruma trato de reunir mi hato de desahucios. Bueno, ahora estoy dedicada a hacer poemas. Cuando desperté inmigrante en un ataúd de cartón. Nacimos a destiempo, tú antes, yo después. Es de noche, todo tiembla. Me duele la carne cuando recuerdo tus gritos de relámpagos y truenos. Arde mi casa, mis héroes, arden mis rosas. La carne sangra, el corazón se mengua. Muy buenos días a todos, tengan ustedes un cordial saludo desde este espacio de nuestra Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. Estamos en el ciclo de grabaciones de estas entrevistas que hacemos a las escritoras que forman parte de un trabajo de tesis doctoral que estamos realizando, cuyo título es Elvira Ordóñez, un vivencial universo humano. Dentro de esta tesis estamos trabajando un capítulo en el cual hemos querido plantear un panorama de la poesía escrita por mujeres durante el siglo XX y XXI, y la idea es tenerlas desde sus propias voces y desde sus propias miradas. Entonces, para este espacio he convocado el día de hoy a nuestra querida amiga Aida Romero. Aida Romero Herrera es profesora de carrera, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha participado de muchas instituciones culturales, forma parte es miembro del PEN Internacional del Perú, tiene una innumerable serie de publicaciones que van desde libros dedicados a la literatura infantil, hacia su propia poesía, hacia su propia narrativa, ha sido muchas veces antologada tanto en el Perú como en el extranjero, es en realidad una de las autoras que maneja de una manera muy clara y muy sencilla todos los elementos que tienen que ver con la historia del Perú, que es uno de los géneros al que ella más ha dedicado. Muy buenos días, Aida. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. El día de hoy quiero un poco que nos cuentes, que hablemos acerca de ti, de tu trayectoria literaria, de cómo ha sido este trayecto, este tránsito. Tengo yo aquí en mis manos las portadas de 2 de sus libros, La historia que no nos contaron, que es uno de los más vendidos últimamente, y Los cuentos de la abuela, y otra edición que ella tiene aquí, del Duende, que también es una de las ediciones famosas de Aida Romero, mi duende, que ya como pueden ver no hay una edición impresa, esta es una edición en copia que tiene Aida, porque todos estos ejemplares se vendieron y fue muy famoso este libro en su momento. Aida, ¿cómo nace tu interés por la literatura? Tú eres profesora de carrera, ¿cómo son esos años en San Marcos? ¿A qué edad ingresas a la universidad? Un poco que nos cuentes qué pasaba en esos momentos en la vida sanmarquina. Mira, la vida sanmarquina en realidad de mi época, que ya no voy a decir cuántos años, no se van dando cuenta. Si tú la comparas con la actual, casi no ha cambiado. Okay. Ya, los muchachos siempre tirando para determinado viraje político, los profesores lo mismo, no cada cual, en fin. Aparte de ese lado, como se dice, de familiaridad con los profesores, con los amigos. Dicho sea de paso, me casé con un profesor. Mucha familiaridad. Demasiada familiaridad. Yo estudié educación por vocación. En mi familia nadie quería que yo fuera profesor. Pero pues yo tuve una profesora, ¿no?, excelente de anatomía, me acuerdo, la señora Cárdenas, que en realidad me envolvió en ese su amor por la enseñanza. Pero no iba yo mucho por las ciencias, así que cuando ingresé a San Marcos, ingresé a letras, luego seguí la especialidad de lengua y literatura. Ya terminada la carrera, inclusive comencé a trabajar antes de terminar, ¿no? Terminé ya la carrera y bueno, no sé si ahora, porque la verdad que no tengo contacto con profesores de esta época, pero entonces tú tenías que aceptar los cursos que te daban en el colegio donde ibas a enseñar. Y mira, la especialidad de lengua y literatura casi no la enseñé. Y más me daban cursos de historia del Perú, economía política, educación cívica, es decir, cursos. ¿Te cambiaron la especialidad? Me cambiaron la especialidad. Entonces, volver a estudiar para poder enseñar
dictar a los alumnos. Y ahí viene mi gran amor por las historias, sobre todo por nuestra historia. A esto, ¿no? Ya esta viene a ser, como se dice, la culminación de algo que aprendí desde niña. Mi padre perteneció a la policía y bueno, mis padres tenían la costumbre de, a donde lo enviaban, mi mamá jalaba con los tres a donde fuera y lo acompañaba. Sí. Entonces tuve la suerte de conocer costa, sierra y selva. Conocer el ambiente, ¿no? Y como chica tratar pues con las compañeras, compañeros, compañeras, porque en ese entonces no había colegio mixto, ¿no? Compañeras de colegio, de todos los grados, porque en provincias o hay muy pocos colegios, pero carísimos, ¿no? O de lo contrario, la Escuela Nacional, Fiscal se llamaba antes. Entonces ahí tuve, ¿no? La suerte de conocer cómo es realmente nuestro Perú, ¿no? Vivirlo de cerca. Verlo de cerca. A esto ya con los años pude, como se dice, agregar a mis conocimientos cuando comencé a viajar por nuestro Perú, a raíz de un libro que se titula Mi Duende, que es el que me abrió las puertas. Mire, yo no comencé a publicar jovencita, yo en realidad comencé a publicar casi para jubilarme, porque bueno, un día me gustaba ir a charlas, en fin, en una de las charlas me encontré con un compañero sanmarquino, ¿no? Que me preguntó, pues, me dice, oye, ¿qué haces de tu vida? En fin, y le conté, pues, ¿no? Y me dice, pero ¿por qué no has publicado? Porque bueno, él veía que cuando teníamos así charlas, yo hablaba, no se me ha ocurrido. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué? Él entonces era director de una institución que hasta ahora existe, pero ya ha bajado bastante, la ANEA, la Organización Nacional de Instituciones Artísticas. Entonces, él es el que me ayudó a publicar este libro, Mi Duende. ¿Estamos hablando de qué año en esta edición? En 1983, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, no pensé que este libro, ¿no? Al presentarlo, justamente la primera presentación fue en la ANEA, y de ahí comenzaron a invitarme a varios lugares y comenzar pues a viajar, ¿no? En el Perú. Entonces, en uno de esos, los viajes estos que hacía mi esposo, me dijo, mira, como él sabía qué es lo que a mí me interesaba, me dijo, mira, tú quieres conocer bien el lugar el que visitas, anda a los mercados, anda a los barrios pobres, come, tómate un desayuno, almuerza en el mercado de ese pueblo. Así realmente tú vas a conocer cómo es. Y así lo he hecho, ¿ya? Así es que tengo la suerte de conversar con la vendedora de frutas, de verduras, con la que me está atendiendo en el mercado, porque hasta ahora tengo la costumbre de hacerlo, y así uno va dándose cuenta de cómo nuestro Perú va cambiando. Y lo mismo he hecho y pienso hacer, porque pasada esta crisis de salud, yo creo que voy a seguir viajando en el extranjero. También tengo la suerte de conocer varios países latinoamericanos, como también europeos y Estados Unidos, que es donde mis hermanos tuvieron que emigrar en aquellas épocas en las que no había trabajo para nadie, ¿no? Bueno, y ahí también, y conocer pues el ambiente peruano en estos lugares, ¿no? La comunidad peruana. Entonces, algo que me preocupa a mí, y justamente motivo de esta preocupación, es la historia que no nos contaron, ¿ya? Ahora, este primer tomo es sobre la conquista, ¿no? Bueno, para que no sea una cosa histórica que a los muchachos, porque está escrito, la verdad, más pensando en los muchachos, en la gente joven, ¿no? Como si fuese una novela, en la cual los personajes son Francisco Pizarro, Almagro, Huáscar, en fin, todos los personajes que nosotros
conocemos según la historia, pero no como realmente es. Conversábamos hace poco, ¿no?, que la historia del Perú, las historias de todo el mundo, y en el caso nuestro, la historia del Perú, es narrada y escrita según los autores. Y también el autor lo cuenta de acuerdo a su punto de vista, lo que él ha vivido, cómo ve las cosas, en el lado social, en el lado político, en el lado religioso, en fin. Entonces yo he tratado en todas mis obras de no meter para nada la política en esto, que sea una cosa realmente tal como lo ve una mujer, como decir, porque nosotros las mujeres tenemos ese espíritu femenino, pues. Un autor, mujer, y un masculino, un hombre, no ven las cosas igual, cada cual la ve de acuerdo a su género, aunque ahora decir género es de causar polémica y caos. Pero bueno, se entiende desde el contexto de esta entrevista que nos referimos a otra cosa. Pero por ejemplo, les cuento, ya que he mencionado sin querer la palabra género, en la época incaica el género era visto de esa manera. Ustedes saben que el género es muchas veces, la gran mayoría de las veces, nacido y también formado, ¿no? Bueno, en el Imperio Incaico, al nacido, que se le notaba pues ya desde chiquito, ese ya lo preparaban para cuidar templos, la casa de las águilas, en fin. Y a las mujeres las mandaban al ejército. Entonces ellos hacían la diferencia. Es cuando llegaron los españoles y vieron pues que en los templos había hombres vestidos de mujer o mujeres, entonces desgraciadamente los quemaron. Nuestro frente a la catedral, todo este parque, ese era el sitio donde llevaban y los quemaban vivos y la gente iba y aplaudía. Era la época. Si nosotros que estamos viviendo en esta época vemos qué barbaridad, pero para ellos eso era normal. Entonces, bueno, en El Duende, como les digo, que es mi primer libro publicado, ahí cuento, ¿no?, cosas vividas por mí. El Duende es una persona, yo no creo que sea fantasía, inclusive después he seguido cursos de metafísica por ciertas experiencias que tengo, ¿no? Pero yo desde muy niña, cuando íbamos a la chacra, mi abuela tenía una hermosa chacra que se llamaba, ya ahora le han cambiado, ahora es La Unión, la provincia de La Unión, pero en ese entonces era Cazampa, tierra de espinas, ¿no? Entonces íbamos pues nosotros las vacaciones, en fin, a Cazampa, los hermanos, los primos, en fin, a trepar los cerros, a bañarse en el río, jugar con los animales, en fin. Entonces, en Mi Duende están esas experiencias, ¿no? Y justamente pues cómo veía yo o creía o sentía a mi famoso duende. De Mi Duende tengo varios, por ejemplo, ya el final es el regreso, cuando después de muchos años, ya inclusive ya con mis hijos mayores, regreso pues con mis hijos a Cazampa, con la idea de enseñarles, ¿no?, cómo todo ese paraíso del que tú habías disfrutado, que yo había vivido, claro. Y era ya todo un cambio. Y ahora me han dicho que ya es un pueblo, pues, ¿no? Sí. Inclusive con casas imitando Lima, ¿no? Cosa que está pasando en todo el Perú. Ustedes ahorita, lo digo por experiencia, y van a pueblos, quiero nombrar, pero van así a pueblos serranos y van a encontrar el edificio con el techo plano y una especie de un conducto para que el agua de la lluvia corre y caiga ahí, en vez de hacer, ¿no?, las casitas típicas que se tenían. La idea de imitar a Lima. Y la gente también, viste como en Lima, aunque allá llueve, pero no, en fin,
Entonces, mi regreso para mí fue traumático. Claro. Inclusive tengo una poesía que creo que, aprovechando el momento, le voy a leer, léalo. que lo titulo Muy El bien. regreso. Perfecto, léenos el poema. ¿Tus poemas están publicados en algún Sí, libro? sí, sí. Tienes sí. varios, ¿no? Ahora Tengo vamos a varios. Por conversar ejemplo, de eso. El Vamos a con ese regreso, poema. dice: regreso a mi pueblo y en sus calles ya no existen las piedras que guardaban el eco de mis pasos. Me cruzo con rostros extraños que nada me dicen. Me acerco a mi casa y los perros me ladran. Esa ya no es mi casa. Las risas que escucho no son nuestras risas. Sigo caminando buscando a mi gente. Ya todos se han ido. Voy al cementerio y limpio los nombres que ahí han quedado. Ellos sí me esperan, ellos sí me hablan. Regreso a mi pueblo, nadie me conoce, los perros me ladran, las puertas se cierran, solo un chihuaquito muy triste me canta. Qué lindo, qué precioso poema. Es, Y que cuenta precisamente lo esa que yo nostalgia hice, que esa sientes nostalgia. tú ahí, Y ¿no? miren, en mi Tarma querido, ahora solo tengo un primo con su familia, porque todos los demás están esparcidos en el Perú, y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no los puedo visitar, sino cuando ellos me mandan el pasaje o me dicen ven, ¿no? En el extranjero, Sí. pero debido a la crisis, económica, se vivió, la que crisis se económica, ¿no? en los años Y así. Entonces, todos mis poemas, Ajá. ¿no? Vamos a la parte de la poesía, porque hemos Ya, hablado sí, un poco más de la... desinteresé. Hemos hecho el recorrido por la narrativa a partir de estos 3 textos que tenemos Sí. aquí. ¿Cómo es tu inmersión en la poesía? ¿Cuándo decides mire, publicar? en realidad, tengo publicados más que libros, plaquetas. Plaquetas. ¿no? Muy bien. Dentro de las plaquetas, porque ya, Aquí La Tortuga Ecuestre, Mujer y Poesía, Mujeres en esos el son donde he Espejo. publicado, pero acá tengo, tiene publicar los poemarios. Viviendo, Paisajes del Arco Iris, que el último libro fui a hacer una presentación y por eso que he sacado copias de Claro, sí. lo dejé y ya no Ya tengo. no tienes Ya ediciones. ahora sí. Es decir, no tienes ya ediciones de tu poesía publicada. No, pues, pero justamente una amiga me estaba diciendo, mira, ¿qué te parece? Todas tus poesías. Claro, las todos publicamos tus ya poemas sin en una separar, antología, sin una antología, tuya, ¿no? de Sí. toda tu producción. Sí, lo voy a ¿no? hacer. Yo creo que sí. Sí, y las plaquetas Más allá del olvido y Chapiama. Ujú. Chapiama es un nombre indígena y yo llamaba Chapiama al primer amor de mi vida. Ajá, cuéntanos. Chapiama. Bueno, amores de adolescencia, ¿no? Que terminaron como todo amor de adolescente. Hoy él está casado, yo estoy casada, tenemos nietos, a veces de por casualidad, porque tampoco ya los hijos se lo han llevado al extranjero, a veces por casualidad cuando viene a Lima, así me busca, nos vamos, tomamos un lonchecito, ¿qué tal? Chao. Y se acabó. Qué bonito. Qué linda historia. Mire, es que conforme pasan los años, ya mientras uno está joven o uno está con los hijos, los niños, uno está rodeado. Por eso siempre les aconsejo, si tienen hijos, si tienen niños, gócenlos en su niñez y en sus primeros años de adolescencia y juventud, porque después ya no nos pertenecen. Ya cada cual hace su vida. ¿Se acuerdan? Yo tengo nietas, no tengo ni un solo nieto, tengo nietas y todas, mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, la una trabajando, la una es médico, la otra es guía turística, viaja por todo el mundo también, en fin, entonces ya no te pertenecen, pues. Entonces, ahora que estoy sola, solo vivo con mi empleada, que es mi secretaria, Claro. ¿ya? Y punto. Mis hijos vienen porque viven mis hijos hombres, han hecho su departamento arriba, pero como trabajan también, a veces pasan los días, entramos por la misma puerta, pero ni nos vemos. Mi hija Bueno, el caos de la vida vive también su contemporánea. vida, mis nietas con mayor razón. Entonces siempre el consejo, gócenlos mientras están jóvenes,
niños prácticamente y fueron. Excelente consejo. Estábamos Sí, en sí, el tema de la en poesía. el tema de la poesía. ¿Cuándo es que empiezas? Entonces, ¿Cómo empieza tu motivación por este género Ya, poético? mira, en realidad la poesía me vino así un día leyendo, justamente como te digo, el joven, el que fue joven y que escribía poesía, escribía algo, ¿no? Ah, Sí. muy bien. Y luego él me presentó, que era entonces también estudiante de la universidad y ya estaba él terminando, a Luis Hernán Ramírez. Luis Hernán Ramírez, el gran poeta El peruano. gran poeta peruano, intelectual, que también muy poco lo nombra. Así es, y que muy poco se le conoce y se Y le una trabaja. persona Sí. excelente, ¿no? Gran editor también. Escritor, poeta. Entonces, nos conocíamos desde San Marcos, ¿no? Y entonces empezamos, él es como digo que me dijo, oye, ¿cómo lo has publicado? Ajá, Luis Hernán Ramírez, entonces es el que te anima a publicar. Las poesías. Claro. ¿No? Y entonces, él también es el que, como era de la misma, le daba las poesías y él me decía, cambia acá, saca. Era ¿no? tu corrector. Era mi corrector. Y entonces, así es como nació realmente Tu interés por el la interés poesía. por la poesía. Y casi todos mis poemas están basados, quizá ya se haga pesado, pero para mí es interesante, ¿no? Basados en nuestra historia. Tengo poemas de amor, pero muy cortitos, muy pocos. Por ejemplo, El Duende, A ver. para que ustedes vean quién era mi duende. Mi duende suele esperarme en la soledad de mi habitación, cuando con los sonidos... Ay, perdón, no he traído mis lentes, me he olvidado. En la soledad de mi habitación cerrada, con los sonidos que el silencio trae. El rumor de los árboles, conversando con el tiempo, el correr presuroso de las aguas, abrazando los caminos, y el silbido del viento recogiendo las voces de los que se fueron. Él, mi duende, me espera y me acompaña en la soledad de mi habitación cerrada. Yo quiero pedirte el texto, ¿ya? Solo para que haga Carlos una toma, ¿ya? Porque el texto está escrito a mano, lo cual es algo que a mí me fascina. Para que vean ustedes cómo tiene Aida Romero los poemas. Los poemas están sueltos aquí, algunos tipeados a máquina, como esto, ¿no? Miren, ¿no? A mí me encanta, me fascina porque creo que este es el origen de los textos, así nacen los textos, ¿no? Y yo creo que esto es valioso, Aida, hay que cuidarlos nada más que no se pierda. Y ahora casi todo está pues también así a mano, porque como no puedo mantener la vista, ¿no? Claro. Y en la computadora me viene el mareo, entonces empiezo a escribir a mano. Pero claro. hemos perdido también esa costumbre, ¿no? Sí. Yo recuerdo que los primeros textos que yo escribía los escribía a mano. Claro. Y ahora hago todo en la computadora. Simplemente abro la laptop y estoy escribiendo, ¿no? Pero por eso me encantó el Por ejemplo, tener esto es escrito a máquina. A máquina de escribir. A máquina de escribir. Que eso está en máquina de escribir, que ya nadie tiene una máquina de escribir. Está escrito o muy pocos guardan. 1988. 88, ese poema es del 88. A ver, léenos ese poema. El cielo se ha oscurecido. Sobre las nubes espadas de fuego se lanzan en duelo. De sus golpes saltan chispas que causan espanto, y sus gritos estremecen y retumban en los cerros. Va cayendo en los tejados, el granizo en aguacero. Todos corren a sus casas, y la lluvia va arreciando, y el granizo va cayendo, rebotando en las ventanas, y el perfume de la tierra se acrecienta con el agua de la lluvia, bendiciendo su llegada. Excelente. Los que conocemos la sierra, vemos, ¿no?, cómo cae la lluvia y realmente las ventanas o las tejas, ¿no?, que también suena. Y les cuento una experiencia en el Ecuador para que vean ustedes cómo a veces mire, yo serrana, pero acostumbrada a las tejas, pues así medio marrones, guindas, ¿no? En Ecuador, en toda la zona de Loja, que la conozco porque ahí dictando charlas, poesías y también conociendo pueblo. Un día estamos de paseo ya para regresarme acá
y subiendo unos cerros veo unas casas, ¿no? Para mí, unas tejas amarillas, ¿no? Entonces, a las chicas que me acompañaban, les digo, ay, miren qué bonito se ve, ¿no? Porque veía inclusive que los corrales con esas tejas amarillas. Le digo, qué bonito, le digo, mira, allá en el Perú no hay tejas de ese color, les expliqué cómo es. Me miran y me dicen, no señora, esas no son tejas, son los paneles solares. Me quedé con la boca abierta y les estoy hablando de 1900 y pico, ¿ah? ¿Qué? Entonces yo había oído hablar algo de los paneles, pero no conocía, pues. Entonces le llévame para conocer, pues, ¿no? Y efectivamente ahí conocí los paneles solares. Y miren, gracias a estos paneles solares en Loja, que es como decir, irnos de aquí a las provincias de Ayacucho, de Huancavelica, ¿sí? Tienen agua caliente, tienen hasta en la cocina, los corrales que yo veía con esas, entre comillas, tejas amarillas para que los animales no se mojen y tengan cierto calor. Inclusive en Ecuador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestros políticos viajan al extranjero, viajan pues y conversan y tratan con también los políticos que no conocen pueblo, pues. Porque si se van a estos lugares y vieran lo que yo vi, un alcalde, algo de estos lugares, pues ya hubiera puesto tejas solares, ¿no? En estos lugares. Exacto. Y no que se están muriendo de frío y tanta cosa. Aquí en nuestros cerros de Lima, en Puno ya están poniendo tejas, ¿no? Entonces, miren ustedes lo necesario que es conocer el Perú, pero conocer de abajo. Bien me decía, anda a los mercados, anda a los pueblos, en fin. Cuando uno va a España, también claro que sí, ¿no? Ves las calles. Sí. Acá, todo el empedrado que conocen, ya, allá no, allá las mantienen. Las casas, la fachada es la antigua, o por lo menos tratando de conservar, sí, aunque adentro ya vengan todas las comodidades, lo mismo es en Francia, en fin. Y nosotros tumbamos todo y hacemos, o sea, sí, falta de educación, de concientización de lo que es nuestro Perú. Así es. Entonces, ese es el reflejo de tu narrativa, de lo que tú escribes. Claro. Y que también está en tu poesía, porque también, tu poesía es bastante bucólica. Aira, tú desde tu perspectiva de escritora, ¿cuáles serían para ti las escritoras a nivel universal, hispanoamericano, que son tus grandes motivaciones, o las escritoras a las que tú has leído en la universidad, en el colegio, o las que sueles leer como escritora? Sí, mire, yo acá he puesto, no voy a hablar de estas personas porque todos la conocen, todos las conocemos, las queremos, conocemos sus obras, como son Elvira Ordóñez, Marita Troyano, Atala Mateíne, Catalina Bustamante, en fin, todas las que siempre nos reunimos en el mismo círculo. Pero en cambio, hubiera querido escribir, pero yo creí que podríamos hablar de escritores también, ¿no? Pero de mujeres, por ejemplo, Carmela Núñez Ureta, arequipeña, ¿no? Muy pocos también la han oído nombrar. Sí. Y tengo acá un pequeño versito, ¿no? Dice, se puede escribir de cualquier cosa. Escribir que una está triste, que ya no me importa nada, que las ramas de los árboles ya no tienen gusto, ni tienen nada. Carmela Núñez Ureta. Gloria Mendoza Borda. Que ya le hemos hablado. Sí. También. Nuevamente, el viento desata mis palabras, que me llevan hacia los ojos dormidos del ichu. El ichu es una plantita que crece, ¿no? Serrana. Que a los ojos dormidos del ichu, hacia los achachilos del antiplano. Y nuevamente Puno, tu corazón y el mío encienden un canto de esperanza. Sí, precioso. Gloria Mendoza Borda. Lili Moral, de Piura. Somos Somos estrellas lejanas
en un punto del universo. Lili Moral. Lili Moral. Vi así, dije, voy a hablar de Qué estas bien, escritoras qué que lindo. son de provincia, ¿no? Así es, a la que Y casi a nunca la que casi miramos. nunca, y a Nunca quienes he miramos, es tenido el verdad. gusto de conocer justamente En estos viajes. en estos viajes. Claro que sí. Olga Mangiari, Olga Mangiari, que hace poco claro que ha sí. muerto, y justo no pude Sí. ni ir ni a su entierro ni nada porque estaba enferma. Olguita Ni me Mangiari. enteré porque justo estaba hospitalizada cuando ocurrió eso. También un trocito de un poema. Es el pisco tan peruano como las líneas de Nazca. Al que le pique se rasca, pero que no sufra en vano. Escribe esto a raíz de que decía que era chileno, ¿no? Ajá. Nori Rojas Morote, Ayacucho. ¿no? Te has quedado sola, Urpicha. Te han cortado las alas, Palomita. Estás enjaulada, Urpicha. Largo el cautiverio, Palomita. Qué bonito. ¿No? Nori Rojas de Morote, Ayacucho, Morote, sí. Y Urpicha, Palomita, ¿no? Urpichita. A la que quizá no se acuerdan, Cecilia Barcelos de Sarria, mi primera amiga poeta. Ah, qué lindo. ¿No? Falleció. Ella, siendo limeña, su familia era de Ancash, ¿no? Entonces también escribía sobre la sierra, pero tuvo un matrimonio lindo, feliz con Carlos Sarria, un abogado de la selva. Entonces casi todos sus cuentos y su poesía son selváticos. Oh, mira, reflejo la emoción. Aquí tenemos, por ejemplo, una poesía de ella que la tituló Estampa Shipiba. Y dice: vuelve entonces el hombre de la selva, trochero, montaraz y chacarero, machete colgado al dorso, cuando extenuado y sin mi cuna, busca el tambo de chapoja cuando llena la tarraja. El ribereño, balsero o canoero, acuestas en su carga pendiente y sujeto a la pretina, ¿no? Y así, Qué bonita imagen. sí, esa, sí, sí, lindo poema así de Barcelos. ella va narrando sus cuentos, son preciosos, pero todos de Estaban tema ambientados en la Amazonía. selva. Excelente, Aida. Sí. Nos has dado una visión panorámica sí. de lo que es la poesía Hay escrita por muchas, mujeres en el Perú. escritas, Y hay muchas, y hay a las que muchas debemos realmente en las cuales, trabajar. por ejemplo, yo me alegro que ahora ya hay este movimiento femenino que se que está es bastante preocupando, fuerte. ¿no? En que la Se mujer rescate, así se es. rescate la obra de la mujer, sobre todo en poesía, en narrativa, poesía. y también en ciencias, Así es, que hay ¿no? muchas también. Porque hay, Así pues, es. Grandes. profesionales en medicina, En todas las áreas, en ¿no? antropología y tanta cosa. Entonces tú dirías, Aida, que nos falta Nos falta más mucho. trabajo de difusión, ¿verdad? Sí, mire, en educación, En educación. como profesora les digo, tampoco quiero decir por no entrar en política, pero hace mucho tiempo que la educación peruana se vino abajo, desde el momento en que se dividió turno de tarde y turno de mañana. Claro, antes estudiaba todo Claro. el día. O sea, 4 horas y media, entre comillas, media hora de recreo, 4 horas. Las que somos profesoras sabemos que nunca se dicta pues los 45 minutos, porque mientras Así uno es. entra al salón, si es que es una buena profesora y no se dedica a conversar primero con sus compañeros, entra al salón, chicas, siéntense, cállense, atienden 5 o 10 minutos. Y luego las clases, se terminó la hora, entonces el resultado, chicos, alumnos que no saben ni quién es Miguel Grau. No sé, ¿verdad? Ese es el resultado. Y si no conocemos nuestra propia historia, ¿cómo vamos a pensar que van a querer a su país? Pues, Así es, eso es ¿no? verdad. Y así sucesivamente. Ese es uno, la división. Y otra, que también la dio un presidente muy querido por todos, que dio una ley que entonces las que estábamos trabajando protestábamos, pero nadie nos hizo caso, en la cual todo alumno o todo postulante que no había ingresado a la carrera que quería, Iba a educación. iba a educación. Así
Claro. Entonces vean ustedes, sin vocación, ¿cómo sale ese profesor? Con el sueldo bajo que siempre se le paga al profesor. Entonces el resultado es ese. ¿Ya? Hubo uno o dos que se preocuparon, pero también vino el siguiente y se deshizo todo. Lo que se tiene que comenzar es hacer colegios primero. No necesariamente, pienso yo, grandes unidades escolares, colegios en cada distrito, en fin, viendo la capacidad y viendo sobre todo la cantidad de alumnos, ¿no? Y con un horario completo, para que ese alumno tenga pues las horas correspondientes de ciencia, matemáticas, historia, en fin, y entonces salga conociendo algo para que pueda valerse en su vida. Ese es el problema de nuestra educación. El día que alguno de nuestros presidentes y ministros de educación se los ocurra esto, pero así se hacen colegios y se cumpla. No, señor, miren, ahora último, la vez cuando viajé, vi colegios que se habían construido en el 1900, sí, pues, en el 90, oigan, amigas, destrozados. ¿Ya? Entonces, algo que me acuerdo cuando me invitaron a la inauguración de un colegio en Villa El Salvador, le dije yo al director, le digo, pero ¿saben qué cosa? Han puesto cosas muy finas para el alumnado. Ay, no, pero como dices que los chicos se merecen. No, le digo, vas a ver tú, los van a romper, y en fin. Efectivamente, falta de educación de los padres. Se han llevado las llaves de los caños, el agua se corre, el tanque lo han roto. Es parte de nuestra realidad. Parte de nuestra realidad. Entonces, si hubieran puesto cañitos que no les interesaba, de repente no se llevaban la duraban un poco más. Duraban un poco más. Entonces, no conocemos nuestra realidad. Y yo espero que los escritores, sobre todo los jóvenes, conozcan. Yo siempre les aconsejo lo que me aconsejaron a mí. Van a tal distrito, vayan a su mercado. El contacto para que tengan contacto. Mire, acá en el Perú es una vergüenza que hayan niños con anemia, raquíticos, cuando nos sobra el alimento. Nos sobra. ¿Ya? ¿Y qué? Ustedes se van a los mercados, sobre todo a mi mercado, que queda en Pueblo Libre, porque hay 3 mercados, pero yo voy a uno que está cerca de mi casa, y ustedes vieran en los tachos de basura cosas que en Europa se comen, sí, pues, y se compran, pero nosotros, pues, a la basura. Es verdad. Sí, ¿ya? Y miren, les digo acá, porque esto va a salir, ¿no? Así es, sí, y entonces para acá, algo que porque yo no sabía, lo conocí y empecé a comer en mi viaje a Francia. Y cuando vino mi cuñada de Holanda, y así conversando, y me llevaron al mercado, ¿ya? Porque hay las ferias también, ya sabes. Y resulta que en una de las ferias veo pues yo unos ataditos así moraditos, ¿no? Y en mi ignorancia le digo, miren, en el Perú también hay lechugas moradas, pero sus hojitas son redondas y mira, acá son larguitas. Entonces mi cuñada se ríe, me dice, no son lechugas, son hojas de lo que ustedes llaman beterraga. Ajá. ¿Qué? Y compró y preparó, pues. Me acuerdo que nos hizo comer una rica tortilla, un tortillón, como se dice, no con pasta, y entre ellas está. ¡Qué rica! Vine al Perú, a buscarlas. Busqué en internet primero, gracias a eso, valor alimenticio, porque yo entonces todavía decía, ay, esto como no hay, pero busqué valor alimenticio de las hojas de la beterraga. Me quedé con la boca abierta. No se imaginan la cantidad de hierro que tiene. No habría anemia, está botada en el suelo, ¿no? Y así, las hojas del nabo, en fin, cuánta cosa. Hay mucho, ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque nuestros políticos, nuestros ministros se van a lo alto, no conocen pueblo, no conocen lo que comen. Entonces, yo creo que mi obligación es empezar a hablar así,
el que quiere me escucha, y si no, qué pena, pero ya lo dije. Ay, Aida, ha sido un placer. De verdad que yo me quedo con una frase tuya que has dicho que es muy importante, que es conocernos a nosotros mismos. Conocer nuestra realidad, ¿no? Conocer nuestro país, la Pero mire, ya eso para es terminar, una frase muy, cuando muy yo digo que soy serrana, eso me gusta, eso es ¿ya? tener Porque identidad. yo que me presento, yo me siento orgullosa de ser serrana. Soy una mestiza serrana. Porque si vemos todo mis abuelos, mis bisabuelos, son de un sitio y de otro sitio que fueron a caer a Tarma, ¿no? Y bueno, de este resultado nací yo, pues, y mi familia. Entonces, soy una mestiza serrana. Y cuando digo de Tarma, soy serrana, me acuerdo mucho que una escritora se me acerca y como quien dice que no diga, ¿no? Ah, ya. Sí, y me dice, ay, me dice, amiga, yo no sabía que tú eras serrana. No, pero ¿por qué no lo voy a decir? Así como tú dices, soy de la selva o soy de la costa, ¿no? Yo soy de la sierra. Entonces, miren ustedes, la falta de identidad que tenemos. Cholo es una palabra mochica. Se decía cholu, que significa mestizo. La raza de los quechuas que dominaban, que estaban en plena conquista, no los incas, cuando llegaron al lado de los mochicas, al norte, ya ellos con desprecio, porque no, por eso es que cuando llegaron los españoles también la conquista fue muy fácil, todavía no existía esa unión, crisis, ¿no? Pues, entonces le dije, los cholos. Eso es un cholo, un mestizo, un cruce o uno que venía de la sierra. Y miren cómo hasta ahora acá tenemos el cholo, ¿no? En México también cholo es mestizo, solo en España, que significa en las Islas Canarias perro chusco. Entonces, miren ustedes cómo. Pero eso pues es el mestizo. Y no es de ahora, es desde la época de los incas. Que ya vi, y si habláramos de cómo era realmente la identidad incaica y vieran ustedes que cada grupo era tan dividido, un llana no podía subir un poquito más. Nació llana y te mueres llana. La hija, o los hijos o la esposa de alguno de los curacas vencidos, si el curaca no había aceptado, las hijas y la esposa, pampairruna, o sea, prostituta, y las mandaban, si era de Lambayeque, la mandaban a Puno, y si era de Lima, en una curuchuca, la mandaban por el lado de Cajamar, o sea, los distanciaban. Y por ejemplo, la palabra piña es una palabra quechua, que significa mala suerte. ¿Por qué? Porque también los hijos de estos curacas o de este pueblo que no habían aceptado la conquista española, los mandaban de piñas a las minas o a la selva a trabajar prácticamente como esclavos. Entonces, miren ustedes la gran diferenciación, y tan solo así podemos entender por qué cuando llegaron los españoles la conquista se hizo en menos de 10 años. Así es. Eso es lo que me ha encantado esta mañana charlar contigo. Vamos a terminar mostrando la carátula de tus libros. Ha estado con nosotros Aida Romero y ha sido realmente una charla educativa, literaria y un tránsito por toda la historia de tu producción literaria. Muchísimas gracias, Aida, un placer.